Consejo Nacional Electoral cerró ya el registro electoral, dando un total de grupos y movimientos políticos, tanto a nivel nacional, provincial y cantonal, que podrán participar en las próximas elecciones. De aquí lo que se viene es justamente la inscripción de las candidaturas para lo que serán las elecciones seccionales del año 2019 en el mes de marzo. Y para conocer más detalles sobre este tema, vamos a dialogar enseguida con el doctor Gustavo Vega Delgado, titular del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Doctor Vega, sabemos que ya nos acompaña en la línea. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría un poco conocer cuál es la situación al momento luego de este cierre del registro electoral. Buenos días, siempre es grato para un cuencano hablar a través de Ondas Azuaya. Saludos cordiales a su enorme radio audiencia. En efecto, los partidos y movimientos registrados legalmente ya están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. De aquí hasta el 21 de diciembre, sin embargo, tienen que cumplir normas políticas y éticas básicas. La ley ordena. Particularmente tiene que haber primarias. Es una obligación que cada partido, cada movimiento, antes de inscribir sus candidaturas para prefectos, alcaldes, vicealcaldes, juntas parroquiales, concejales rurales y urbanos, también los 7 miembros principales y 7 alternos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Todos ellos que serán elegidos el 24 de marzo del 2019 tienen que cumplir condiciones, con excepción del Consejo de Participación Ciudadana, que lo acredita finalmente el Consejo Nacional Electoral mediante un riguroso proceso de selección y mérito. El resto tienen que cumplir primarias. Los candidatos no pueden ser señalados al dedo por líderes o caciques de cada tienda política, sino que tienen que practicar un sistema de selección democrática por sus adherentes. Y por otro lado, tienen que someterse a normas éticas claves. Por ejemplo, no hacer propaganda violenta, no hacer propaganda sexista, tampoco puede haber anticipos de campaña política, no puede haber desvío de fondos públicos si es que hay autoridades que estando en el ejercicio del poder se reeligen, no puede haber desvíos de propaganda y publicidad antes de que realmente se ciñan a las normas. Estos son los condicionantes de la ley de aquí hasta el 21 de diciembre, en donde habrá transparentemente candidaturas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, subrayo, aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, en un proceso de monitoreo que es necesario para evitar sesgos, desvíos, populismos y atentar contra la moral pública a través de la democracia. Ahora, doctor Vega, le escuchábamos a la consejera Diana Atamaín, quien expresaba una propuesta para reformas al Código de la Democracia. ¿Es esto posible en este lapso previo a las elecciones de marzo del 2019? No, durante este año la ley no lo permite. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral Transitorio hemos estado trabajando intensamente en varias líneas, y una de ellas es el haber nombrado 5 juristas de prestigio, de conocimiento, de experiencia, para que, convocando actores sociales que orienten el proceso reformatorio, presentemos ante la Asamblea un conjunto de normas que, pasadas las elecciones del 24 de marzo del 2019, sí pueden los asambleístas tener la voluntad de reformarlas. Hay cosas aberrantes. Por ejemplo, lo que nuestro científico, estadístico, matemático, profesor universitario Rafael Estrella Aguilar ha escrito en su lúcido libro Webster versus de Hont. Creemos que el régimen estadístico de distribución de escaños en torno al estadístico belga de Hont no es aplicable al país, porque se vio en el caso particularmente de la SUAY que, habiendo recibido
el partido de gobierno 33% de adhesiones en las urnas. Mediante la aplicación de ese método estadístico se convirtió en 57% de los escaños. Y con el 57% tienen, obviamente, ya en el contexto de cuerpos colegiados legislativos del 100%. Es decir, las minorías no tienen posibilidad de lograr un escaño con este método. En efecto, yo diría que eso fue una decisión perversa, malévola, porque hay dos formas de hacer fraude, Rosana. La una es, en efecto, en las urnas, a través de apagones, de mañoserías poco éticas, a través de hacer ganar a concursantes de un solo partido monopólico, secuestrando la base de datos en tal forma desvergonzante que se ha hecho público mediante un documento de veeduría, y yo lo he declarado a través de la revista Vistazo de última edición. Hay muchas formas de hacer fraude. Una de ellas es a través de las urnas, y otra es obviamente a través de las leyes. Y en el caso de las leyes, por ejemplo, hay otras reformas que están en proceso de plantearse a la Asamblea. De paso, le informo que Rafael Estrella Aguilar ya dictará una conferencia a los asambleístas en la sala Mejía Lequerica del ex Senado el día jueves. Lo he agendado ya con el Congreso. Adelante. Ahora, doctor Vega, justamente cerrado ya el registro electoral, nos preguntamos qué se viene de aquí en adelante. ¿Hay posibilidad de que los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones que no lograron inscribir presenten quizás alguna apelación, algún recurso que permita una nueva revisión, por ejemplo, de las firmas? Y también nos gustaría, doctor Vega, en este caso conocer qué nos puede decir usted respecto de la situación del Partido Socialista. Dialogamos hace algunos días aquí con una miembro de la directiva nacional y de la directiva local, Susana Delgado, quien hacía una serie de observaciones a las razones por las cuales no pudo ser registrada, en este caso, la directiva. Quizás son dos temas distintos, uno el registro de la directiva nacional del Partido Socialista y la otra la posibilidad de apelaciones o de implementar algún recurso por parte de las organizaciones que no lograron ser inscritas. El día de hoy tenemos una sesión de pleno a las 5 de la tarde, en donde está en la agenda el proceso de solución para el Partido Socialista, que penosamente se ha fracturado, un partido de luces, de gente de relieve a nivel nacional. Citemos solamente nombres: Benjamín Carrión, el poeta narrador lojano Pablo Palacio, Manuel Agustín Aguirre, rector de la Universidad Central, Carlos Cuevas Tamariz, el rector que más tiempo ha estado en funciones en la Universidad Ecuatoriana, Enríquez Gallo, el general Enríquez Gallo, una de las personalidades históricas del Partido Socialista. Nos interesa un plano y clima de neutralidad en el Consejo Nacional Electoral, propiciar un proceso de acercamiento entre las fases, entre las partes que componen el Partido Socialista, que al menos son 4. Les hemos invitado a dialogar. Ha habido precisamente una serie de tensiones internas entre ellos, que a nosotros nos toca acompañar sin tener niveles de intromisión en su fuero interno, en su doctrina, en su partido, pero sí viabilizar un clima en donde se acerquen. Lo que ocurre es que, como ocurre en muchos partidos y tiendas políticas, una parte del Partido Socialista plegó al gobierno de Rafael Correa, y esa fase, esa facción, esa parte del Partido Socialista pudo encontrar niveles de control político. Creemos que en una época post-correísta el grado de neutralidad frente a un partido pasado puede ayudar a que este partido de luces encuentre las sendas de unificación. Hoy día estamos tratando el tema en el Pleno, propiciando mediante alguna resolución más decantada, más filtrada, que esas fases se pongan de acuerdo y entren obviamente en la contienda electoral. Otro tema que está en la agenda de hoy, el Pleno de hoy, es el resarcir los daños efectuados en el movimiento Ruptura 25. Y el lunes posiblemente estará en agenda
la forma de resarcir los daños producidos por el anterior Consejo Nacional Electoral al partido Unidad Democrática, anteriormente llamado Movimiento Popular Democrático. También la próxima semana trataremos en un pleno el tema Yasunidos, porque en efecto Ruptura 25, de MPD, Yasunidos, son partidos, son movimientos, son organizaciones políticas que fueron afectados en forma antiética, en forma ilegal, por el anterior Consejo Nacional Electoral. Y la obligación nuestra, inclusive ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y también en Ginebra, es resarcir los daños ocurridos en aquellas agrupaciones políticas. Estaremos atentos en estos próximos días a poder buscar soluciones en estas tiendas políticas que fueron afectados ilegal y en forma desvergonzada por el anterior Consejo Nacional Electoral. Doctor Vega, para marzo vamos a estar eligiendo más de 5,000 dignidades entre alcaldes, prefectos, viceprefectos, miembros de las juntas parroquiales, pero también vamos a elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, y ahí quizás preocupan dos temas. Uno de ellos es la forma en la que deberemos elegir a estos miembros del Consejo de Participación definitivo, y la otra, el tamaño de las papeletas. Existía una aspiración muy grande de participantes para la conformación de este consejo. ¿Cómo está manejando el Consejo Nacional Electoral este tema? Rosana, en efecto, son 5,000 y tantos números más de autoridades principales. Pero no olvide usted que en total con los alternos son 11,000 autoridades. Es un tema complejo. Sin embargo, eso tiene una lógica propia, los gobiernos autónomos descentralizados. Pero usted lo señala bien, en efecto, con el tema de los 7 principales alternos que serán por primera vez elegidos por el pueblo directamente, no mediante intermediación de la Asamblea Nacional, para el quinto poder del Estado llamado, tiene una expectativa creciente. Por ejemplo, en estos días hemos notado que hay ya 50 inscritos para la postulación de candidaturas. Tenemos todavía inseguridad del número real que se provoquen, pero con el Instituto Geográfico Militar hemos dialogado varias veces, quienes elaborarán las papeletas con seguridades químicas y trabéculas propias que impiden procesos de suplantación o de duda, de falta de consolidación. Con ellos hemos discutido cuando sea necesario predecir un número aproximado de postulaciones, diseñaremos la papeleta. Una de las alternativas es una papeleta muy grande, de 84 centímetros de ancho por 29 de alto, que será ciertamente difícil para el manejo del elector. Sin embargo, en una sola plancha, llamaríamos, en una sola sábana, daríamos esa metáfora, es posible que sea más fácil que el ciudadano elija libremente 3 hombres, 3 mujeres y uno que represente a las minorías, capacidades, afroecuatorianos, nacionalidades indígenas, también un casillero que puede ser interesante para que 3 hombres, 3 mujeres y uno de grupos vulnerables generen una equidad entre los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Puede ser, y eso es mucho más remoto, que se haga un cuadernillo, ¿no? Un cuadernillo que permita incluir todos los candidatos que pasen la criba y el filtro de cumplir los requisitos que el Consejo Nacional Electoral ha puesto con mucha responsabilidad en base de largas semanas de trabajo intensivo. Así es que vamos a esperar que se filtren, que se propongan los candidatos y las postulaciones más previsibles para que en base del número real podamos elaborar la papeleta mencionada o un cuadernillo al respecto.
Queremos agradecer la intervención del presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Gustavo Vega Delgado.